haciendo de las ecuaciones cuadráticas, ¿no es cierto? De los polinomios al cuadrado. Y habíamos tenido más o menos este modelo que habíamos pensado en la clase. Habíamos dicho que es interesante, que este polinomio de segundo grado me permita obtener las dos raíces, y resulta que las dos raíces eran un par, ¿de acuerdo? De valores. Entonces no me permite devolver dos valores, pero sí me permite devolver un valor compuesto, ya que en este caso sería el par de valores. ¿Ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer en este momento es dar todo el marco conceptual por el cual nosotros podemos hacer lo que el día martes ya nos habíamos anticipado, ¿no es cierto? En miras de tratar de razonar una alternativa de solución al problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una otra propiedad o otro concepto muy importante en la programación orientada al objeto, que se denomina interacción. Ya, la interacción, entonces, fíjense, está definida ahí. La interacción es la forma en cómo nosotros resolvemos problemas haciendo uso de objetos. Y es que es el pleno reconocimiento de que en un problema probablemente vamos a requerir el concurso de más de un tipo de objeto, ¿ya? Para resolverlo. En este sentido, para que podamos manejar, digamos, que más de un objeto tiene responsabilidades específicas para resolver el problema, pues la única vez que eso se daría es que estos objetos que forman parte de ese problema para resolverlo tienen que interactuar. Si ustedes ven el mundo como una corporación, entonces en las corporaciones cada elemento, digamos, que pertenece a la corporación para que la corporación funcione y camine, tiene un rol asignado, tiene tareas asignadas y colaboran entre sí para que todo salga bien. Así es la programación orientada al objeto, ¿ya? En este sentido, entonces, cuando nosotros identificamos más de un tipo de objeto en la resolución o en el dominio de un problema, probablemente lo estamos identificando porque, a su vez, al ser parte del problema, estos objetos también nos van a ayudar a resolver el problema. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante dentro de la perspectiva de programación orientada al objeto. ¿Qué vamos a hacer? Y esto ya hemos aprendido y hemos estado haciendo casi desde la segunda semana que hemos estado en clases, es asignándoles responsabilidades funcionales, ¿no? A cada tipo de objeto. Eso los convierte, fíjense, en expertos en lo que hacen. Por ejemplo, si yo tengo una oficina, la secretaria juega un rol, el jefe juega otro rol, el mensajero juega otro rol. Y cada uno de ellos es experto en lo que hace, ¿no? Pero para que toda la oficina funcione, no depende solo del jefe, no depende solo de la secretaria o solo del mensajero. Tiene que haber una suerte de colaboración entre estos objetos de este escenario y cada uno tiene su labor, tiene su tarea, tiene su función asignada y entre la interacción que se pueda dar entre ellos, entonces esa oficina camina. ¿De acuerdo? Así funciona la programación orientada al objeto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer cuando programamos, independiente del paradigma que ustedes utilicen, lo que siempre tratamos de hacer es representar las realidades. Ahora, el chiste es cómo las representamos. Ahí difieren, ¿no?, los paradigmas de programación. En el caso de la programación orientada a objetos, cuando nosotros queremos resolver un problema, este problema me determina
un dominio, me determina un contexto, digamos, en el cual nosotros vamos a encontrar tipos de objetos que ayuden a resolver el problema. Hay una teoría bien interesante que te dice, ¿no? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, te dicen, ¿no es cierto? Muchas veces cuando te quieren, bueno, esa frase se usa en muchos ámbitos, sobre todo cuando te quieren dar charlas así de concientización. En el caso de la programación orientada a objetos, les cuento que se promueve mucho que cuando te dan una descripción del problema, tú vas a identificar objetos en el problema que a su vez, al ser parte del problema, son responsables de resolverlo. ¿De acuerdo? Y eso en muchos casos se da de esa manera. Tenemos historias muy interesantes dentro del ámbito universitario en el cual podemos demostrar que esta teoría es interesante. Si eres parte del problema, eres parte de la solución. Y si eres parte de la solución, eres parte del problema también, porque la vez que tú puedes resolver un problema es porque eres parte del problema. ¿Y quién mejor que los integrantes del problema lo puedan resolver? Puede haber mediación, se dan cuenta, pero jamás el mediador resuelve. ¿Quiénes resuelven? Las partes, ¿ya? Hace unos 6 años en la Universidad Mayor de San Simón se desató una de las crisis más grandes que se ha tenido después de 30 años, creo, ¿no? En la universidad. Y ha sido una crisis tan fuerte esta que se ha tenido que cerrar la universidad por alrededor de unos 3 meses, 3 meses se ha cerrado y 2 meses así medio que sí, que no, ¿no? Era bien interesante ver el problema que teníamos los de la universidad. Al principio, como todos los problemas que tiene la universidad, dijeron, ¿no? Ellos van a arreglar el problema en una semana, pero al mes que no se resolvía el problema. Entonces empezaron a interceder, les cuento, gente, ¿no? Externa de la universidad, intentando resolver el problema, ¿no? Empezaron, por ejemplo, fue interesante, eso que les voy a contar es algo real. Empezaron primero a interesarse los del, ¿qué se llaman? Los que componen toda la parte de representación de Cochabamba al gobierno. ¿Qué se llama? No me acuerdo. Pero hay un nombre que se le da. Ellos intentaron, ¿no? Charlar con el rector, charlar con la FUD y demás cosas, y no lograron arreglar el problema. Luego intervinieron los de la CODS, me acuerdo, la Central Obrera Departamental, en su intento de resolver el problema universitario. No pudieron hacerlo tampoco, ¿no? Estuvieron en un meeting y hubo una palabra mal dicha, digamos, de aquellas veces el que intentó mediar la situación y el problema se complicó mucho más. Hasta los transportistas, les cuento, han intercedido, ¿no? Los transportistas que vienen, que pasan por la universidad, han intercedido y han dicho, no, tenemos que resolver este problema, porque tenemos unas pérdidas fantásticas, ¿no? Un problema grosso que se dio, que en realidad para mí no era problema, ¿cierto? A veces tú te haces unos problemas donde no hay, ¿de acuerdo? Y se podía haber resuelto sencillamente el problema. Pero eran unas críticas, ¿no? Del estamento estudiantil hacia el estamento docente y se generó toda una pugna increíble. Pero fue interesante que a los 2 meses, 2 meses y medio del problema, hasta los transportistas quisieron interceder y apoyar, ¿no? A la solución del problema. Porque resulta que tenían grandes pérdidas económicas porque no había estudiantes, ¿no? Que iban hacia la universidad. Entonces, que cómo es posible y demás cosas, ¿no? Ni ellos, ¿no? Nada. Han intentado, nadie. Después de 3 meses así, de estar en un tira y afloje, era una guerra campal entre estudiantes y docentes,
Intervino la iglesia, medió la iglesia, pero ha mediado, ¿no? En una reunión donde estaban representantes docentes, las autoridades, representantes estudiantiles, y se logró un acuerdo, ¿no? Y arreglamos el problema. Pero la única vez que se pudo arreglar el famoso problema es que los que generaron el problema, que éramos los mismos de la universidad, resolviéramos el problema. Nadie ha venido a resolvernos, les cuento. Han resuelto el problema estamento docente y estudiantil y paralelamente, ¿no? Los administrativos, porque también se veían perjudicados. Pero en este caso, fíjense, si eres parte de la solución, es porque eras parte del problema. Y al revés, ¿no ve? Si eres parte del problema, eres parte de la solución también. Y más o menos así es la programación orientada al objeto. Tú tienes un problema descrito y tú en ese contexto empiezas a identificar tipos de objetos que están evidentemente en el problema, que a su vez estos mismos te van a ayudar a resolver. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque que se maneja en programación orientada a objetos. Y se entiende, fíjense, que cada tipo de objetos que tú identificas para resolver ese problema, y habíamos hablado de esto, ¿no ves? Son distintos. ¿Por qué? Porque probablemente tienen funcionalidades distintas, porque probablemente tienen características esenciales distintas. Y cuando yo digo funcionalidades distintas es porque probablemente cada tipo de objeto sabe hacer cosas diferentes, pero que la suma de esas cosas diferentes, fíjense, cada una de esas cositas que sabe hacer cada tipo de objetos juntadito, me puede permitir resolver grandes problemas. Esa es la idea. Y la única vez que tú puedes hacer esto es siempre y cuando los objetos, incluso en el mundo real, interactúen. La única vez que pudimos resolver el problema el 2015 es que los docentes y estudiantes se han tenido que sentar a interactuar, a charlar, a dialogar y a consensuar. Ha sido la única manera, ¿ya? Porque después no había forma. Era increíble. Nadie pudo resolver el problema universitario. Los únicos que pudimos resolver fuimos los propios protagonistas del problema, ¿de acuerdo? A través de diálogos e interacción, ¿ya? Entonces, la interacción también en la programación orientada a objetos se da, ¿ya? ¿Por qué? Porque, repito, la forma de resolver un problema en orientación a objetos es identificando los objetos que van a participar en la solución, que usualmente también son parte del problema. ¿Cómo nosotros podemos identificar estos tipos de relacionamientos que tienen estos objetos que me derivan en interacciones? Se pueden encontrar a través de la identificación de objetos compuestos, por ejemplo. Si yo digo, ¿no? Un objeto se compone de estos otros objetos. Ahí yo ya estoy generando una relación estructural, que en definitiva también me va a generar una relación de interacción. Ya, entonces siempre estos tipos de relacionamientos que tienes entre objetos, siempre te van a derivar una dependencia o una colaboración funcional. Es como cuando tú dices, ¿no? Dicen, tú, objeto estudiante, me he comprado un libro, ¿cierto? Entonces, ¿qué te has comprado? Un libro. Entonces, la única vez que tiene sentido en el contexto que estudiante se compre el libro, digamos, en el contexto académico, es que el estudiante pueda usar ese libro, ¿de acuerdo? Porque si no lo usa, entonces no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Si te lo compras, si te lo guardas, es mejor no comprártelo, porque no tiene utilidad. Entonces, en este caso, fíjense, tanto el objeto libro como el objeto estudiante están colaborando. Ahora, ¿quién colabora con quién? Eso hay que ver, ¿de acuerdo? Eso te dependería de qué tipo de realidad estás modelando. Pero en este caso del estudiante libro, esa es una relación estructural de uso, ¿ya? Entonces, el estudiante usa un libro para estudiar, podría ser, ¿de acuerdo? Pero también puede haber una relación, como les comentaba, de composición.
Toda persona tiene aparato digestivo para vivir. Entonces, si el aparato digestivo per se lo modelamos como un objeto abstracto, entonces la persona sin su aparato digestivo no puede vivir. ¿De acuerdo? Esa es una composición dura. Y obviamente para que esta persona pueda vivir va a necesitar de funcionalidades que tiene tu aparato digestivo. ¿Ya? Entonces tu aparato digestivo es responsable ¿de acuerdo? Tin, 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 le pones cosas. Y la persona al tener aparato digestivo, entonces para poder vivir y hacer sus cosas va a necesitar usar esas responsabilidades o funcionalidades que tiene tu aparato digestivo. O también puede ser, por ejemplo, una relación de agregación. Por ejemplo, cuando tú tienes cuando tú probablemente, a ver, los seres humanos vuelan, no ve, pero si tú fueras un paracaidista y tienes un paracaídas, entonces te da la sensación de que estás volando, ¿correcto? Pero normalmente un ser humano no vuela, a menos que tenga un paracaídas, ¿de acuerdo? Y a menos que el paracaídas le ayude, le aumente esa funcionalidad, digamos, al ser humano de estar en el aire solito. Ahora, no sé si será volar, pero por lo menos flotar en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de relacionamientos estructurales siempre te van a derivar en definitiva en una dependencia funcional. ¿Ya? Y esa dependencia funcional, la necesidad que tiene un objeto de utilizar las cosas de otro, a eso se llama interacción. Entonces, ¿cómo los objetos interactúan entre sí? Lo van a hacer a través de mensajes. ¿Y qué es un mensaje? Un mensaje no es nada más que la invocación, la llamada a una funcionalidad que tiene otro objeto. ¿Estamos de acuerdo? Eso básicamente es la forma de interactuar. Entonces, ¿cómo van a interactuar? A través de mensajes. Un objeto le manda un mensaje a otro. Este otro objeto recibe el mensaje y responde en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, se van armando, digamos, estas clases de interacciones para poder, a su vez, resolver problemas grandes, y a través de mensajería. Siempre, 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 fíjense, los objetos siempre deberían tener algunos puntos por los cuales se puede interactuar con ellos. Es decir, debería tener cosas públicas. En su generalidad, las cosas públicas siempre suelen ser métodos. Ya no todos sus métodos son públicos, pero por lo menos algunos, ¿ya? Porque estos métodos públicos, fíjense, se van a convertir los puntos por los cuales estos objetos pueden interactuar con el mundo exterior. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nomás yo puedo mandarle mensaje cuando estamos hablando en orientación a objetos? A un método público. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos métodos públicos se constituyen en las interfaces de interacción de este objeto. Por ejemplo, que el libro permita hojearse. ¿De acuerdo? Eso es interesante para que yo pueda leer el libro, pero si el libro está sellado, entonces no me va a permitir interactuar con el libro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que yo pueda utilizar, por ejemplo, el objeto libro, yo tengo que enviar un mensaje al libro, ¿no? Decirle, permíteme abrir, hojear, página tantos, y el libro debería responder en consecuencia. ¿Ya? Entonces, esa clase de cosas se denomina interfaces. Y la forma de interactuar entre los objetos es a través de mensajería. Repito, la mensajería no es nada más que la invocación, la llamada a un método que tenga accesible un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, a saber, nosotros tenemos estructuralmente en términos generales, ¿ya? Muy generales, tres formas de relacionar tipos de objetos estructuralmente. Una es cuando nosotros decimos, por ejemplo, que un objeto de clase A tiene un atributo que es de clase B. Fíjense, acá yo digo A tiene un B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Interfaz es el punto por el cual o se define
como interfaz a todo aquel punto por el cual tú puedes interactuar con un objeto. Todas las cosas públicas que tú declaras en una clase identifican todas las interfaces de los objetos de esa clase. Por ejemplo, en el triángulo, el calcular perímetro era una interfase. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo charlar con el triángulo mandándole el mensaje calcula perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva de la orientación a objetos, el calcular perímetro, al ser un método público, entonces se constituye en un punto de interacción con este objeto. Esa es una interfase. ¿Ya? Interfaz es todo lo que miras y puedes usar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en programación orientada a objetos, ¿qué habíamos dicho que era la propiedad del encapsulamiento? Era la propiedad por la cual nosotros podemos esconder, ocultar información de un objeto. Por varias razones, ¿no es cierto? Nos interesaría ocultar para mantener la consistencia interna de la información que tiene el objeto, para modelar de mejor manera los objetos del mundo real, porque los objetos del mundo real tienen varios secretos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen varias cosas ocultas que no permiten modificarlas desde afuera sin control. En el caso de mi cuenta bancaria, que era lo que estaba bien protegidito, bien resguardado, era el saldo, ¿cierto? Y todos los datos de la cuenta bancaria. La única manera que nosotros podíamos alterar el saldo era a través de esas interfaces. Son esos puntos por los cuales yo puedo acceder a mi cuenta bancaria. ¿Cómo accedo a mi cuenta bancaria? Depositando, retirando, haciendo transferencias, haciendo consultas. ¿De acuerdo? Pero de otra manera yo no puedo acceder a mi cuenta bancaria. ¿Se entiende, Alejandro? Entonces, esos puntos, fíjense, el retiro, el depósito, el hacer transferencias, el hacer consultas, se constituyen en interfaces que tiene esta cuenta bancaria para que se permita la interacción con el mundo exterior. ¿Ya? Eso es. Interfaz es lo que tú miras y puedes usar. ¿Ya? Ok, entonces uno de los relacionamientos que probablemente más vamos a encontrar viene a ser este de la composición, el todo parte. Es como cuando, por ejemplo, yo digo que los objetos de clase A tienen como atributo un objeto de clase B. Entonces, aquí yo puedo decir, por ejemplo, que este objeto de clase A se compone de objeto de clase B. Entonces, la flechita va en ese sentido. Entonces, si es que este objeto de clase A tiene este B, probablemente lo tiene para usarlo, ¿cierto? Porque si no, no tendría mucha gracia que te compongas. ¿Ya? A tiene un B. Y si A tiene un objeto de clase B, entonces probablemente A va a usar ese B. ¿De acuerdo? Entonces ahí se genera, fíjense, una dependencia funcional. Si bien es cierto, estructuralmente yo he dicho A tiene un B, esto indirectamente me dice que la única vez que es interesante que este objeto de clase A tenga un B es porque este en algún momento lo va a usar. Por ejemplo, acá nosotros podemos definir, ¿no es cierto?, con el constructor, un dato para nuestro atributo dato, aquí, ¿no? Asignamos. Y en algún método, en alguna responsabilidad, lo más probable es que utilicemos, fíjense, este dato que tenemos como atributo y colaboremos con este objeto que sabe hacer MB. ¿Ya? Entonces, la única vez que tiene sentido de que un tipo de objeto se componga de otro es porque esta parte de este objeto tiene también parte de la responsabilidad para que éste se luzca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se lee? Esto se puede leer, ¿no? Que todo objeto de clase A tiene un dato que es de clase B. Por lo tanto, cada vez que utilice su atributo, fíjense, y si seguimos la teoría de orientación a objetos, pues cada vez que requiero usar este atributo dato, enviar mensajes, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos interactuando.
ya con los objetos de la clase B. ¿Y cómo se interactúa? A través de mensajería. Fíjense, este es un mensaje. Le estoy mandando mensaje MB. ¿A quién? ¿A quién? Este puntito que tenemos dice, ¿a quién? Eso es dedo acusador. ¿A quién le estamos mandando el mensaje? Le estamos mandando el mensaje a este dato. ¿De acuerdo? ¿Y dato de qué clase es? Es de clase B. Entonces le estoy pidiendo a este objeto de clase B que me responda al mensaje MB. ¿De acuerdo? Y a esto se llama interacción. Fíjense, los objetos de clase A están interactuando con objetos de clase B. ¿De acuerdo? Así funciona. A ver, un ejemplo más específico viene a ser este objeto que vemos todos los días en nuestra vida. ¿Ya? El auto, por ejemplo, es uno de los objetos que ilustra muy bien el concepto todo parte. ¿Ya? Lo que acabo de mostrarles es todo parte. Hay un todo que se compone de partes. Entonces, para que el todo funcione, requiere que sus partes funcionen, ¿cierto? Si no, está complicado. Es más, para que el todo funcione, esas partes tienen que colaborar probablemente entre sí y tienen obviamente que responder funcionalmente a todo para que el todo funcione. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el principio, ¿ya? Entonces, acá nosotros podríamos modelar de la siguiente manera e indicar, ¿no? Que un auto sin sus partes, fíjense, no funciona. Entonces aquí yo tengo una relación bien estricta. Yo digo, todo auto tiene motor, ¿ya? Y el motor a su vez es un objeto bien complicado, ¿no ve? Puede tener varias cosas, ¿de acuerdo? Pero para que yo pueda utilizar el auto, probablemente voy a necesitar también utilizar funcionalidades del motor. ¿Se entiende? Fíjense, todo auto tiene motor, pero el motor al no ser un dato primitivo, no es un entero, no es un real, no es un booleano, no es una cadena. Oh, dices, es un tipo de dato abstracto. El motor en sí, entonces ya se constituye en un tipo de dato que nosotros estamos definiendo. ¿De acuerdo? A través de la observación que tengamos del mundo real y lo que decidamos ponerle a este motor. Pero la única vez que nosotros sabemos que, por ejemplo, el auto se mueve, es si solamente el motor le ayuda, ¿correcto? Porque si no, no tiene sentido. Porque si el auto se mueve sin necesidad del motor, entonces no vale la pena que tenga el motor. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de interactuar. Entonces, ¿quién interactúa con quién aquí? El auto interactúa con el motor, ¿ya? El auto se sirve de funcionalidades del motor. ¿Y por qué? Porque el auto resulta que tiene un motor. ¿De acuerdo? Eso. La otra forma de mostrar relacionamiento estructural es esta de posibilidad. Ya, yo puedo decir que un objeto de clase A puede tener un dato de clase B. Entonces aquí es un poco más relajado que en el anterior ejemplo. No necesariamente tiene, pero una vez que tiene, si tuviera, entonces los objetos de clase A aumentan su funcionalidad, ¿ya? Pero para funcionar los objetos de clase A no requieren tener necesariamente un objeto de clase B. Pero para algunas características y para que todo funcione bien, si tuviera el dato B, entonces este objeto de clase A aumenta funcionalidad. Entonces aquí, ¿cómo se puede leer esta relación? Todo objeto de clase A puede tener, o no también, un objeto de clase B. Y si es que ese objeto existiera, si es que ese dato existiera, entonces este objeto le va a agregar funcionalidad a los objetos de clase A. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo le pregunto, si existe el dato, yo puedo mandarle mensaje a este B y le voy a añadir funcionalidad A. Les voy a dar un ejemplo bien preciso de esto. Esto todos lo van a entender. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, dos objetos. Uno es una computadora y el otro es una impresora.
Fíjense, la computadora por sí misma es un objeto que tiene funcionalidades específicas, ¿ya? La computadora no requiere de una impresora para funcionar, ¿cierto? No requiere, pero puede tener una impresora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo le puedo decir, ¿no? Esta es mi computadora por sí solita, funciona bien. Pero si yo le agregara una impresora, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy añadiendo funcionalidad a esta computadora. La misión básica de esta computadora es computar, ¿cierto? Calcular, procesar. Para eso está diseñada, ¿ya? Pero si yo le pusiera una impresora a esta computadora, entonces además de procesar, calcular, computar, puede imprimir. ¿Ya? Entonces le estamos añadiendo una funcionalidad extra. Probablemente en la computadora la funcionalidad de imprimir no es la esencia de la computadora, pero podría agregar esa responsabilidad si es que tuviera esa parte de la impresora. Pero no es obligatorio que la tenga. En cambio, en el auto sí, ¿no ve? Sin motor el auto no se mueve. ¿Ya? Ahí hay una obligatoriedad, digamos, de la relación estructural. Acá no. ¿Cómo se puede modelar esto? Fíjense, yo digo, la computadora puede tener impresora. ¿Ya? Y la impresora per se ya es un objeto complicado, cuya misión de una impresora, ¿qué cosa es? Imprimir. Ah, dices, toda computadora puede imprimir también. Pero ¿de qué va a depender si efectivamente imprime o no? Va a depender si tiene asociado una impresora en este momento. Si tiene asociado una impresora en este momento, entonces le va a pedir a la impresora, fíjense, imprimir. La computadora no lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? La impresora. Pero si es que no existiera la impresora asociada, entonces tranquilamente la computadora tampoco va a morir, ¿correcto? No va a dejar de ser útil. Lo que te puede generar es un mensaje y decirte, no existe impresora asociada. Listo, ya está, no imprimo. ¿Ya? Pero no por eso deja de ser una computadora. ¿Se entiende? Entonces aquí nuevamente, fíjense, ¿cómo es la relación? La computadora puede tener impresora y si la tiene, la impresora le agrega funcionalidad a la computadora, ya nunca le quita. ¿Y quién usa a quién? Fíjense, la computadora va a usar, en caso de que tenga, a la impresora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo tengo que hacer una pregunta, ¿no ve? Antes de utilizar la funcionalidad de imprimir, yo tengo que verificar si es que el impresor existe. Si es que hay una impresora asociada, entonces ¿a quién le pido imprimir? A la impresora. Fíjense, a esto se llama mensaje. ¿Qué estamos haciendo? Desde un objeto de clase computadora, está interactuando con un objeto de clase impresora a través de un mensaje que se llama imprimir. ¿Ya? A eso se llama interacción. Y la última interacción. Esta es una interacción usual, causal, casual que se puede dar. ¿Ya? Y en esta ocasión, fíjense, no es ni el todo parte, no es ni un agregado, sino que se puede generar una relación momentánea. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un objeto de clase A que sabe hacer, dice algo, pero que me genera un tipo de objetos B, pero no tiene B, fíjense, solamente me genera. Entonces, solamente cuando tú me pides hacer esto, yo te voy a entregar esto como resultado, un objeto de clase B, pero no lo tengo, ¿de acuerdo? Solamente para responderte mi pregunta o el mensaje, yo estoy asumiendo que vamos a definir un mensaje o un tipo de dato un poco más complicado. En este caso, fíjense, la relación que existe estructural entre los objetos de clase A y clase B es causal, casual, ¿de acuerdo? Es una causalidad debido a que yo estoy usando este procedimiento. ¿Ya? Entonces, esto se puede leer en términos generales. A usa B. ¿Ya? ¿Para qué lo usa? No sé, pero usa. ¿De acuerdo? Lo usa, pero no lo tiene, no es un agregado, pero usa en algún contexto.
¿Ya? Entonces, de alguna manera A se relaciona con objetos de clase B. Y siempre fíjense la flechita, siempre te genera una relación de dependencia, siempre te genera una forma de leer la relación. Ya las flechitas se leen también, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo puedo decir que A se relaciona con objetos de clase B, ¿ya? Entonces esta relación puede ser causal, casual, una casualidad, temporal, qué sé yo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí este contexto. Tenemos un auto y este señor que estaría jugando el rol de chofer, ¿correcto? Entonces, no es verdad que el auto tiene chofer, porque cuando tú vas a comprar a la tienda no te venden con chofer incluido. Y no es verdad que el chofer tiene auto, ¿cierto? Porque no es verdad que cuando el chofer se va a dormir, con su auto en la cama está durmiendo. O sea, son entes desprendibles, se dan cuenta cada uno por su lado. Pero el chofer tiene sentido por el rol que juega, ¿cierto? El chofer entonces va a empezar a tener sentido en este modelo porque tiene una cualidad, tiene una capacidad. ¿Y qué cosa es? Conducir. Pero para eso requiere, fíjense, colaborar con un otro objeto que no lo tiene ni él es parte de, ¿no? Necesita colaborar de forma causal y casual con este objeto de clase auto. Ya entonces el chofer que hace conduce un auto y el auto es conducido por un chofer, ¿correcto? Entonces aquí yo no puedo decir que el chofer tiene auto o que el auto tiene chofer, no puedo, ya porque no son indivisibles. Puedo cambiar de chofer si quiero, puedo cambiar de auto, ya, pero la única vez que este individuo se denomina chofer es porque tiene esta responsabilidad funcional de conducir. Entonces, el modelo que haríamos, por ejemplo, en programación orientada a objetos sería así. Yo tengo un chofer, yo tengo un auto y la responsabilidad básica de este chofer, ¿qué cosa es? Es conducir. Pero para poder hacer esta responsabilidad necesita la información de un auto o necesita un auto. No lo tiene. ¿De acuerdo? Necesita solamente para hacer esta funcionalidad. Entonces, probablemente si nosotros fuéramos a implementar, digamos, la funcionalidad de este conducir, entonces este chofercito va a pedirle a este objeto auto y va a conducir, ¿de acuerdo? No sé, pues, palanca, ¿cómo será conducir? ¿De acuerdo? Porque A, fíjate, es el auto que va a conducir, este es A. Entonces, el chofer para poder conducir requiere de un auto. Y la única vez que un chofer puede conducir un auto es que el auto se deje, ¿correcto? O que el auto lo permita, ¿cierto? Imagínense entrar a un auto que no tiene volante, no tiene pedales, no tiene caja, no tiene nada de nada. ¿Puedes conducirlo? No, ¿verdad? Entonces, para que el auto se deje conducir por un chofer, entonces el auto tiene que presentar interfaces de interacción. Por ejemplo, a eso se llama interfaz, el volante, los pedales, la caja. ¿No ve? Y el motor está bien ocultito, fíjense. Está bien oculto en el auto. ¿Y cómo es que yo estoy manejando el motor del auto, digamos? Porque el motor estoy manejando, ¿no ve? Yo como chofer. Pero lo estoy haciendo a través de interfaces que yo puedo ver y yo puedo usar, ¿no? El volante, los pedales, la caja, bueno, no sé qué más tendrá tu auto visible. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, esta es una abstracción, ¿no ve? La única vez que el chofer puede conducir es si es que le das un auto para conducir. Y probablemente el chofer para conducir el auto va a necesitar la ayuda de este auto, va a necesitar colaborar con el auto o pedirle cosas al auto para poder conducir. Por ejemplo, A punto encender, A punto girar, A punto acelerar, frenar, qué sé yo. ¿De acuerdo? Que vendrían a ser probablemente responsabilidades que tiene el auto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Alvin? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, Entonces,
Entonces, esas posibilidades, por ejemplo, de que tú tienes que meter la llavecita, ¿no es cierto?, en la ranura y encender el auto, por ejemplo, eso es una interfaz. Que si no tuvieras eso, ¿cómo encenderías? ¿De acuerdo? Tiene que haber algún modo de encender y acceder, digamos, a esa funcionalidad del auto que es encender el auto. Luego, cuando yo quiero girar, no ve el auto, tengo el volante. Que si no tuviera ese volante, ¿cómo giraríamos? Es la cosa. Entonces, el volante, en este sentido, también se constituye en una interfaz que permite a extraños interactuar con el auto. ¿Ya? Pero directamente el motor no te deja usar. ¿Se entiende? A sería el auto. A es auto. Fíjate, este es el auto A. Estoy recibiendo como dato de entrada un A, que es de clase auto. Sí, es un auto por ingresar. Yo para conducir requiero un auto. Eso le estoy diciendo. No tengo, requiero un auto para poder conducir. Si no me das auto, yo no puedo conducir. ¿Cierto? No me puedes sentar, así no. ¿De acuerdo? No puedo conducir. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿verdad? Eso es. ¿Ya? En este caso, fíjense, sería una entrada. Fíjense, sería una entrada a la funcionalidad conducir. Como el chofer no tiene auto, entonces para conducir requiere esa información adicional, que sería el auto. No sería el requerimiento, sino información adicional. Bueno, si lo ves requerimiento como requerimiento de datos, está bien. ¿Ya? Pero en terminología de programación, requerimiento tiene otra acepción, Sergio. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para que el chofer pueda conducir, requiere información adicional. O sea, más información de la que tiene. ¿Y qué información requiere? El auto. ¿Ya? Y la única vez que este chofer puede manejar es que este auto se deje. Entonces el chofer va a colaborar con el auto. El chofer va a solicitar prestaciones de servicio al auto, no al revés, ¿no ve? El auto no lo va a conducir al chofer, ¿cierto? El chofer usa prestaciones de servicio del auto, ¿ya? Y todas esas cosas que utiliza, encender, acelerar, frenar, cambiar de caja, girar, fíjense, todas esas cosas y esos elementos que tenemos en el tablero del auto se constituyen en la interfase por la cual este auto puede interactuar con el mundo exterior. A eso se llama interfase. A todo lo que tú miras y puedes usar. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, me vengo acá. ¿Qué tipo de relacionamiento es este? Este es un relacionamiento de composición, de agregación o de una colaboración causal, casual. Causal. Es causal, porque fíjense, no es verdad que el polinomio de segundo grado tiene un par de valores, no tiene, fíjense, no tiene. Pero sí te devuelve como resultado de cuando me pides calcular las raíces, porque cuando me pides hacer otras cosas, mostrar, por ejemplo, yo ni siquiera uso par de valores. Entonces, esta también sería una relación causal. Y fíjense cómo se ha generado así. Entonces, para que el polinomio de segundo grado pueda devolver una colaboración, correcto, Josías, para que el polinomio de segundo grado pueda devolver un par de valores, probablemente este polinomio va a necesitar la ayuda de un objeto par de valores y va a tener que interactuar con este objeto. ¿Estamos de acuerdo? Eso. ¿Ya? Es lo que ha explicado Alejandro. ¿Qué significaría a punto conducir? A ver, repito. Para que un chofer pueda conducir, ¿ya? ¿Qué información adicional necesita? Un auto, porque fíjate aquí no tiene nada. Y no es correcto decirle que el chofer tiene auto. Porque si le digo que el chofer tiene auto, entonces quiere decir que cuando se va a dormir con su autito como joroba. ¿Correcto? Y no es verdad. Entonces,
el conducir es una tarea que el chofer la va a realizar siempre y cuando tú me des un auto. ¿Ya? Entonces aquí probablemente el chofer va a tener que interactuar con el auto, que es A, que tiene que conducir. Entonces probablemente aquí al auto que va a conducir le va a pedir ayuda, ¿no ves? Le va a decir, quiero que hagas esto, quiero que hagas otro. ¿Qué es lo que va a conducir el chofer? Este auto. ¿De acuerdo? Entonces este auto le tiene que ayudar, tiene que dejarse conducir para que este chofer pueda responder de manera correcta a su propiedad nata de conducir. A eso se refiere. Ya A punto conducir, ¿qué dice? Le estoy mandando un mensaje conducir. ¿A quién? A A. Y A que es un auto. Por lo tanto, ¿qué funcionalidad va a utilizar? Esta. ¿De acuerdo? Entonces el chofer está interactuando con objeto de clase auto. ¿Correcto? Eso. ¿Ya? Ok. Nos vendremos entonces acá a esta parte de lo que nosotros estuvimos haciendo el anterior día. Y acabamos de identificar nuestro primer programita que está introduciendo este concepto de interacción. ¿Ya? La primera que es automotor, es composición. Ya, la segunda que hemos modelado y hemos ejemplificado con computadora e impresora es agregación, así se llama. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama agregación? Porque si es que tuvieras ese objeto, se añade funcionalidad. Pero aunque no tengas ese objeto, el objeto que tú estás referenciando sigue funcionando bien. La computadora sigue sirviendo sin impresora. Pero la primera que tú le agregas una impresora, entonces también se aumenta la potencialidad de una computadora. ¿Se entiende? Por eso se llama agregación. ¿Ya? Pero no es obligatorio que lo tenga. En cambio, en la composición sí. Ya en la composición sí. Automotor, por ejemplo, auto sin motor no sirve. Entonces tiene que tener sí o sí el motor. Ahí no es opcional. ¿Ya? Para que el auto cumpla su funcionalidad, necesita del motor. En cambio, para que la computadora cumpla su funcionalidad, no necesita de una impresora. Puede cumplir su funcionalidad. Ahora, el hecho de que tenga una impresora le agrega funcionalidad. ¿De acuerdo? Pero no le quita la esencia de una computadora. Y en el caso de chofer auto, existe una relación de colaboración, se llama. ¿De acuerdo? Es una colaboración entre dos objetos que es causal, casual, ¿ya? Es una casualidad, es por alguna razón que tú interactúas, pero no, ninguno de los dos objetos, fíjense, vive del otro, podríamos decir, ¿no? Es parte de, ni es una composición, sino que para ayudar a resolver sus tareas, pues se requiere de información del otro objeto, lo cual es completamente válido. En este contexto, entonces, podríamos decir que este relacionamiento es un relacionamiento de colaboración. ¿Ya? Es causal, o sea, es una casualidad que el polinomio de segundo grado, para responder su cálculo de raíces, requiera de un par de valores, ¿ya? Para organizar su resultado. Pero nada más, este no tiene un par de valores. Devuelve un par de valores como resultado de un proceso. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Ok. Para poder nosotros modelar este programita, que es el polinomio de segundo grado, también necesitamos hacer algunas otras cosas. ¿Sí? Necesitamos aprender un poquito más de lo que ya tenemos. Y vamos a ver dónde están. Vamos a avanzar hoy día dos cosas. Y luego vamos a hacer un alto a nuestros avances para empezar a practicar. ¿Ya? Hasta aquí, a ver, según yo, me entiende, porque no se quejan. Entonces, para mí, todo está entendible. ¿De acuerdo? Fíjense, los ejemplos que les he dado para interacción de los objetos son bastante significativos desde este punto de vista. ¿Ya? Entonces, veamos, a ver.
Vamos a ver ahora, ya te he respondido, ¿no, Alejandro? Entonces, vamos a ver ahora un otro tema que tiene que ver con las instrucciones. Ahorita nosotros sí hemos hablado de cómo se concibe una solución orientada a objetos, ¿no ve? Objetos interactuando, charlando, colaborando entre sí, resuelven grandes problemas. Esa es la idea. Y cada objeto tiene su responsabilidad bien especificada en la resolución del problema. Los objetos no son todólogos, ¿de acuerdo? No son objetos que saben hacer de todo, no. Ya los objetos son expertos, se especializan en algo, en la resolución del problema, ¿de acuerdo? Esa es la idea más o menos de la programación orientada al objeto. Bien, a ver, vamos a empezar a mejorar un poquito más, o vamos a agrandar más bien, ¿no? Nuestro concepto de cómo estructurar pensamiento. Hasta ahorita nosotros habíamos visto que un instrumento bien importante para estructurar pensamiento son las variables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me permiten representar datos sin caer en un dato particular, sino más bien me permiten abstraer, ¿ya? Los objetos también, los tipos de objetos también, fíjense, son abstracciones, me permiten abstraer, me permiten decidir, ya, este es de tipo A, ¿de acuerdo? Entonces estoy abstrayendo. Pero también, por otro lado, ¿qué habíamos visto? Instrucciones, ¿cierto? Habíamos visto que en lenguajes de programación estáticamente tipados y en este tipo de programación que es imperativa, que es por instrucción, yo tengo que describir mi pensamiento como instrucciones, como órdenes, ¿de acuerdo? Que se va a cumplir por parte de la máquina. Entonces, nosotros hemos identificado algunas instrucciones que son normativas, por ejemplo, las declaraciones, es decir, int a funcionalmente no me genera ningún proceso, pero sí porque es importante en lenguajes estáticamente tipados, porque a través de estas declaraciones nosotros identificamos ese nombre de la variable como un identificador del ámbito que se compromete a almacenar datos de algún tipo, ¿ya? Y físicamente en tiempo de ejecución, esa instrucción es muy importante. ¿Por qué razón? Porque reserva espacio físico de memoria en tu computadora. Ya, para nosotros probablemente cuando tú dices, no, a ver, la variable E y a tu cerebro, fíjense, ese ratito ya le ha dado un lugar al cual tú lo estás referenciando con A, y si tú le dices que A vale 3, entonces la siguiente vez que yo te diga A, tú me vas a decir 3. Eso es completamente rápido para nosotros. En la computadora no es tan así, ¿ya? Lo que se va a hacer es darles espacios físicos. El return ya hemos visto para qué sirven, ¿cierto? Sirve para devolver un resultado cuando se termina de hacer un método de solución de algún problema específico. El import, vamos a ver más adelante, es una regla de importación que me permite utilizar las bibliotecas del lenguaje de programación. Iván, se dice que Java es estáticamente tipado porque tú necesitas, cuando utilizas una variable, decirle qué tipo de datos está representando esa variable. Ya no infiere la máquina automáticamente. Entonces, no, cuando tú le dices que en A vas a poner 3, en lenguajes estáticamente tipados, primero tienes que decirle que A es una variable que va a representar una contenedora que se compromete a tener datos de tipo entero. Y luego recién le puedes poner en A 3, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama estáticamente tipados. Cuando tú necesitas decirle explícitamente qué tipo de dato va a almacenar una variable, ¿de acuerdo? Es explícito, a eso se llama estáticamente tipado. Cuando el lenguaje no tiene la capacidad de inferir. Hay lenguajes que, por ejemplo, no necesitas declarar, tú le dices A igual a 3, entonces tu compilador va a inferir automáticamente que el tipo de variable es un tipo de dato entero. ¿Ya? En el caso de Java no es, ¿ya? Así, es estáticamente tipado. Y cuando tienes lenguajes estáticamente tipados, las declaraciones son algo que es obligatorio, ¿ya? Entonces, las declaraciones sirven precisamente para decir que una variable
se compromete a almacenar datos de algún tipo. ¿De acuerdo? Sí, cuando tenemos un método y este método se compromete a generarme resultados, tiene que ser un resultado. Ahora ese resultado puede ser tan complicado como tú quieras o tan simple como tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién define qué tipo de resultado va a generar tu método? Es el programador. Si es sencillo o si es complicado. En el caso de calcular las raíces del polinomio de segundo grado, que hemos decidido que el resultado va a ser algo complicado, no va a ser algo sencillo, no va a ser un número, va a ser un par de números. Y eso para nuestro entendimiento, pues sí es complicado. ¿De acuerdo? Sí, entonces eso depende mucho, ¿no ve? De lo que estás resolviendo y de cómo estás pensando, digamos. Pero tu resultado tiene que ser uno. Ahora, ¿qué tipo es ese tu único resultado? Puede ser pues tan complicado como tú quieras. Tú puedes generar como resultado un auto si quieres, ¿de acuerdo? O puedes generar un entero. Eso depende de lo que estás resolviendo, ¿ya? Pero sí te va a generar un resultado. Tú puedes generar una lista de 80,000 estudiantes, pero ¿qué es? Una lista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos resultados? Un hito, que es una lista. ¿Que tiene hartos datos? Tiene hartos datos, pero yo no puedo devolverte más de un resultado en ese sentido. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, por esa razón también es interesante que nosotros como programadores tengamos la posibilidad de definir nuestros propios tipos de datos que se acomoden a las realidades que estamos queriendo resolver. ¿Ya? Dentro de lo que es las instrucciones dentro de los lenguajes de programación, hay dos que nosotros no vamos a ver, ¿ya? Por lo menos dentro de nuestros programas no los vamos a usar. Unas que me permiten leer datos de este teclado por defecto y otra que me permite mostrar datos a pantalla por defecto, que son las instrucciones de interacción. Como su nombre dice, estas te permiten interactuar a través de dispositivos de entrada-salida con algún programador. Ya nosotros, ¿cómo vamos a interactuar con nuestro programa? A través del paso de parámetros. Ahí ya lo hemos estado haciendo. ¿Sí? Ok, entre las funcionales, la instrucción más sencilla que existe, y no por eso menos poderosa, es la asignación. Ya, ahorita todo hemos resuelto con asignación. ¿Cierto? Todo lo que hemos hecho hasta ahora, fíjense que ya estamos en 7 de abril, que básicamente estamos un mes pasando clases. Todas las soluciones que hemos hecho, las hemos hecho haciendo uso de esta instrucción funcional que es la asignación, que es súper poderosa, ¿de acuerdo? La asignación, ¿qué es lo que hace? Te permite copiar un resultado, un valor, a una variable, ¿de acuerdo? Te permite poner, almacenar, ¿ya? Y estas variables, cuando almacenan en el futuro, las puedo reusar y puedo generar nuevo dato. Y ese nuevo dato lo vuelvo a almacenar en otro lugar, ¿de acuerdo? Y esos almacenamientos, ¿con qué instrucción se hace? Con la asignación, ¿ya? Entonces, esta instrucción que me ha permitido, digamos, asignar valores a variables, eso se denomina asignación y es la instrucción funcional más sencilla y probablemente también más poderosa que existe dentro de lo que es la estructuración de pensamiento, ¿ya? Hasta ahorita nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es un conjunto, ¿no? Hemos dicho declaración, declaración y luego hemos juntado una asignación, dos asignación, tres asignación, cuatro asignación. Hemos hecho una secuencia de asignaciones considerando una lógica para que esa secuencia funcione bien. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área del cuadrado general que habíamos hecho, ¿no es cierto?, hace 2 semanas, la única vez que yo puedo hacer eso es si calculo las áreas de los cuadraditos chiquitos. Entonces, a eso se llama una secuencia lógica. Y para calcular el área de cada cuadradito chiquito, ¿qué hemos usado? Asignación, ¿sí? Hemos ido a calcular un nuevo valor sobre la base de los valores que yo ya tenía como datos. ¿Y cómo he logrado hacer eso? Con una expresión.
Entonces las expresiones me permiten calcular y comparar, ¿ya? Pero esos resultados no los boto, ¿no ve? No, para nada. Los puedo almacenar, los puedo guardar en una otra abstracción que representa ese valor, ¿ya? Área 1, por ejemplo, es una abstracción. Y yo le puedo poner en esa abstracción el contenido y lo hago a través de la asignación. Hasta el momento, entonces, nosotros nuestras soluciones las hemos hecho como una secuencia, básicamente de asignaciones. Terminamos una asignación y vamos a la otra. Terminamos la asignación y vamos a la otra. Terminamos y así, ¿no es cierto? Y el modo de organizar estas asignaciones ha sido a través de algún criterio lógico, ¿ya? Entonces, a este tipo de pensamiento, fíjense, y de lectura que nosotros hemos hecho, hacemos asignación y pasamos a la otra, asignación, pasamos a la otra. Esta es una lectura secuencial, fíjense, de principio a fin, ¿ya? Entonces, hasta el momento, repito, la forma de resolver nuestros ejercicios, hasta el momento, han sido puras asignaciones ubicadas estratégicamente en un orden lógico, ¿ya? Para que resuelvan los problemas. Pero resulta que no todo en la vida es así tan lineal, ¿ya? Nosotros los seres humanos somos personas que tomamos decisiones, que solemos hacer cosas repetidas o que podemos hacer refuerzo, digamos, para entender algo, para resolver algo, ¿ya? Entonces, en este sentido, en este estilo de programación que nosotros estamos haciendo, el imperativo, nace, ¿no?, una rama que se llama la programación estructurada, que determina un conjunto de construcciones, ¿ya?, que tratan de representar algún pensamiento de procesamiento humano, ¿ya?, o algún comportamiento humano para procesar cosas. Y a eso se le llaman estructuras de control. Estas estructuras de control, fíjense, lo que hacen es representar algún tipo de procesamiento que es más complicado que solamente calcular y copiar, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente a veces nosotros necesitamos hacer cosas un tanto diferentes que solamente calcular y copiar. Entonces, estas estructuras de control me permiten alterar, ¿ya?, cómo se lee nuestro plan de ejecución o nuestro plan de solución. Porque hasta ahorita hemos dicho, no voy a calcular área 1, luego calcular área 2, luego calcular área 3, luego sumar las áreas, luego restar las áreas que están sobrelapadas y listo, ¿no es cierto? Hemos hecho en 5 pasos, digamos, la solución de un problema. En algunas ocasiones, pues no va a funcionar así tan bonito. No todo lo que yo mire voy a hacer. Ya hay algunos procesos que probablemente bajo ciertas condiciones no los voy a hacer. Y hay otros que sí los voy a hacer bajo ciertas condiciones. Entonces, no es verdad que todo lo que yo escribo necesariamente se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo puedo alterar, fíjense, cómo voy a leer las instrucciones que debo seguir para poder resolver un problema. Y eso hacemos los seres humanos. Tenemos opción A, opción B, plan A, plan B, hasta plan Z pueden tener algunas personas para resolver un problema. ¿Y de qué va a depender qué plan utilizan? Va a depender de las condiciones, ¿no ve? De la situación. Entonces, dependiendo de alguna situación que se te dé en el mundo real, probablemente tú vas a optar por una alternativa. Y eso hace que no todas las alternativas las hagas, ¿no ves? Solo una, pero sí las tienes pensadas todas, pero no las vas a hacer todas, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, para poder hacer una solución, tú no necesariamente haces todas las cosas que tienes pensado. Puedes ir por algunas y obviar otras, ¿ya? Eso te dice en esta diapositiva, ¿no? No todo lo que se escribe, la computadora, no todo lo que lea o lo que esté escrito en mi código se va a ejecutar siempre. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De dónde está la instrucción que yo estoy poniendo, ¿de acuerdo? Si es que es una secuenciada, se hace, ¿no? De principio a fin. Pero si es que una instrucción forma parte de alguna otra construcción mental, en la cual se requiere probablemente condición o qué sé yo, entonces a veces sí, a veces no, eso va a depender de lo que nosotros queremos modelar.
¿Ya? Entonces, estas estructuras de control que nosotros vamos a utilizar, también básicamente, ¿cuál es su misión? Modelar el pensamiento humano, ¿ya? De manera no ambigua. Entonces, nuevamente, ¿quién es el inteligente, chicos? El programador. ¿Y qué es probablemente lo más complicado para programar? Es desarrollar tu lógica computacional y estructurar tu cerebro, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué quieres estructurar tu cerebro? Para que un ente no inteligente te emule, ¿de acuerdo? Eso es, ¿ya? Eso es programar. Entonces, para que en el mundo nosotros vivimos con tanta variedad de cosas, que de pronto se nos va a hacer imposible traducir esta gran cantidad de cosas que conocemos a una computadora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza unos constructos, ya unas construcciones que tienen algunas estructuras específicas que modelan pensamientos de resolución comunes, ya que los seres humanos solemos hacer. Entonces, estas construcciones son sistematizadas, son sistemáticas, no son ambiguas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la más sencillita, aparte de la asignación, que viene a ser esta estructura de control que se llama el condicional. El condicional modela aquellos pensamientos o aquellas acciones o pasos que necesitas hacer para resolver un problema, pero que se puede elegir, ¿de acuerdo? O te permite elegir entre un conjunto de pasos u otro conjunto de pasos, o entre el procedimiento A y el procedimiento B. Entonces, ¿de qué va a depender cuál de los procedimientos sigues? Va a depender de una condición. Y entonces, si es que hay una condición que se evalúa, digamos, verdadera, entonces probablemente yo voy a proceder de este modo, ¿ya? Pero si se evalúa falsa, entonces voy a proceder de este otro modo. Jamás voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces nosotros resolvemos nuestros problemas así. O sea, quiero comer, tengo plata, si me dice que sí, entonces anda, cómprate y come algo. Pero si te dice que no, aguantate, ¿de acuerdo? Pero no puedes comer y aguantarte y al revés, ¿de acuerdo? Una de las dos cosas vas a hacer. ¿Se entiende? Entonces, en el mundo real, fíjense, los seres humanos somos individuos, somos del reino animal, probablemente la especie que más decisiones toma. ¿Ya? Cada vez tomas decisiones. ¿Y si voy? ¿Y si no voy? ¿Y si paso clases? ¿Y si no paso clases? Cosas así, ¿no ve? Pero no puedes estar paso y no paso clases al mismo tiempo. Eso no es interesante porque no vas a generar, digamos, una ganancia para ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces los seres humanos tendemos a resolver los problemas de manera condicionada. Podemos tener, fíjense, más de una alternativa de solución o podemos tener distintos planes, depende de la condición, ¿ya? Entonces, para eso sirven las condicionales. Entonces, una estructura de control condicional se puede ver como un bloque, ya no se ve como partes separadas. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí una asignación, y tener el bloque if then else y luego asignación. De todas maneras, fíjense, esta forma de hacer este conjunto de acciones sigue siendo secuencial, pero aquí adentro, fíjense, este bloque que tenemos aquí, ya no es más verdad que vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y luego vamos a venir por acá. No, vamos a venir por acá y ya sea vamos a hacer esto o vamos a hacer esto dependiendo de una condición. Entonces, esta estructura o este tipo de pensamientos que nosotros tenemos muy a menudo para resolver problemas del mundo real en la realidad, nosotros lo vamos a estructurar así, ¿ya? Esta es la pregunta o esta es la tripla condicional, sí, entonces sí, no, así se conoce. Si una condición se cumple, entonces vamos a proceder así. Si no, vamos a proceder así. ¿De acuerdo? Entonces aquí no es verdad que siempre vamos a hacer P1 y también P2. No. ¿De qué va a depender si hacemos esto o si hacemos esto? Va a depender de una condición. ¿Ya? Y es completamente válido en el razonamiento humano
tener esta clase de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a plantear con esta estructura de control es la posibilidad que tú tienes como ente inteligente, como programador, de estructurar tu cerebro cuando tienes esta clase de planes. Ya tengo, dependiendo de una condición, más de una alternativa de proceder. Por ejemplo, en nuestro polinomio de segundo grado, si es que el coeficiente A es 0, es un modo de proceder. ¿De acuerdo? Calculamos de un modo las raíces. Pero si no es 0, calculamos de otro modo las raíces. Pero jamás usamos las dos estrategias al mismo tiempo para calcular las raíces. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, la forma de calcular las raíces va a depender de cómo es A. ¿Ya? Entonces, es bien importante sea. ¿Por qué me he fijado tanto en el A y no en el B, digamos? Porque como A en la fórmula general de encontrar las raíces va a dividir alguna otra fracción, entonces tengo que tener mucho cuidado con ese famoso valor de A, porque puedo generar un error, ¿cierto? Entonces, eso yo tengo que también fijarme. Entonces, si A es 0, de un modo se procede. Entonces, si A es 0, procedo de este modo. Pero si A no es 0, procedo de este otro modo. Pero solamente uno de los dos procedimientos voy a utilizar para calcular las raíces. Y luego continuamos con el trabajo. ¿De acuerdo? Así funciona. Este es el famoso, entonces, instrucción o la estructura de control condicional. En términos JDK, ¿cómo se escribe? Se escribe con la palabra reservada if. La condición siempre va entre los paréntesis y entre las llaves, llave abierta y llave cerrada, está todo lo que yo estoy planeando hacer en caso de que la condición me responda verdad. Caso contrario, fíjense, tengo este else y enseguida tengo, ¿no? Llave abierta, llave cerrada, y entre esas dos llaves voy a tener todo el procedimiento que yo quisiera hacer en caso de que esta expresión me diga falso. ¿De acuerdo? Este es una estructura de control condicional simple. Esta es la forma correcta de escribir. Fíjense, esto es sintaxis. Cuando la computadora encuentra algo así, está escrito sintácticamente bien. Pero cuando vaya a ejecutar, fíjense, esto que yo he escrito así, así va a ejecutar. Ya eso se llama semántica operacional. Esto es una estructura de control que hace varios pasos, ¿no? No es de un solo paso, ni la asignación es de un solo paso. La asignación tiene dos pasos, ¿no es cierto? Primero evalúa la expresión y luego copia el resultado de esa expresión en la variable, ¿de acuerdo? Eso hace la asignación. Es de 2 golpes mínimo. En este caso, mi estructura de control de condición va a ser la siguiente, va a ejecutar de la siguiente manera. Fíjense, lo primero que hace es evaluar la expresión booleana. ¿Ya? ¿Y esto qué me va a generar por definición? Un resultado. ¿Ya? Si es que el resultado es verdad, entonces se va a ir a la 2, que vendría a ser ejecutar todo lo que encontremos en P1. ¿Qué es P1? Es un proceso, es un cuerpo, es un conjunto a su vez de instrucciones, simple, complicado, no sé, pero es un bloque, ¿ya? De instrucciones. Y una vez que termino de hacer eso, me voy a ir a la 4 y termino, ¿ya? Pero si es que la expresión booleana me dice falso, entonces nos vamos a ir a la 3, nos saltamos, fíjense, la ejecución y nos vamos a ir a ejecutar todo lo que está en el proceso 2. Terminamos y terminamos la estructura de control. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta estructura ya no es más verdad que se lee, ¿no ve? If, expresión booleana, P1, else, P2. No. En tiempo de ejecución, ¿cómo va a ser? If, expresión booleana. Si es que esto me devuelve verdad, va a ejecutar P1 y luego se va a salir acá. Así funciona. ¿Ya? En tiempo de ejecución, si expresión booleana me dice falso, entonces se va a saltar esto, va a venir aquí, ejecuta esto y se va a salir acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando termina esta estructura de control, siempre viene acá, a este punto. ¿Ya? Eso es. A eso se llama alterar la lectura. ¿De acuerdo? Arriba, abajo, que se hace de esto.
Entonces, no necesariamente vamos a leer todo lo que encontramos. Cuando se ejecuta, se lee esto y dependiendo de esto puedo venir por aquí y luego me salto. O puedo leer esto y dependiendo de lo que me responde puedo venir por aquí y luego termino. ¿Ya? Esta es una estructura, la primera estructura de control que vamos a ver, que es un condicional simple. Tenemos otros condicionales que son los múltiples. ¿Qué es un condicional múltiple? Un condicional múltiple te permite elegir una de varias alternativas de proceso. ¿De acuerdo? Tengo varios procesos. ¿Y cuál de estos yo voy a elegir para hacer algo? Va a depender de una condición. Y entonces, si yo digo que la condición cumple el valor 1, digamos, hacemos P1 y luego nos salimos. ¿Ya? Pero si no es 1, pero sí es 2, entonces hago este proceso y nos salimos. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo más de una alternativa para elegir, pero solamente una de ellas se va a hacer. ¿Ya? Entonces lo que les estoy mostrando son condicionales excluyentes. Este también es excluyente. Fíjense, si yo hago P1, entonces no hago P2. Pero si hago P2, no hago P1. Es excluyente. Solo uno de los dos se hace. En este caso también es excluyente. Si yo por alguna condición digo que voy a hacer P1, entonces esto ya no se hace. Salto. ¿De acuerdo? Esto también es una estructura de control. ¿De acuerdo? Entonces tiene un punto de acceso a la estructura y solamente tiene un punto de salida. ¿Ya? Y esto se puede ver como un solo bloque, ¿ya? De razonamiento mental. Esta es una asignación, en cambio este es un condicional múltiple y este es un solo bloque de razonamiento. ¿Que está complicado? Sí, pero es un bloque, ¿ya? Que en algún día empieza y algún día termina, ¿ya? Siempre es finito. Entonces acá, ¿cómo se hace? Se evalúa si es que este valor cumple alguna de las condiciones, ¿ya? Si cumple la condición 1, entonces hacemos P1 y luego terminamos, ¿ya? Si cumple la condición 2, entonces hacemos P2 y terminamos, así. Este vendría a ser la sintaxis para modelar esa condicional múltiple en Java. Ya ustedes tienen que ir a averiguar cómo sería en el de programación que van a utilizar, ¿no? Pero con condicionales simples ya puedes batirte, ¿no? Los condicionales múltiples, dependiendo de los lenguajes, los proveen de distintas maneras. Y lo que hay que ir a hacer es ir a averiguar biencito qué es lo que hace y qué te provee. En el caso particular de Java, para poder modelar, digamos, un condicional múltiple, así como conceptualmente te dice, entonces se utiliza esta palabra reservada switch, ¿no? Acá, el valor que vamos a condicionar. Y aquí la condición que debería cumplir este valor. Y usualmente la condición en Java siempre es por la igualdad. No podemos hacer una condición por menor, mayor, nada. Entonces yo digo, si val es igual o tiene igual condición que cont 1, entonces hacemos P1 y luego rompemos y terminamos. ¿Ya? Pero si val tiene igual condición que la condición 2, entonces hacemos P2 y terminamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite elegir. Fíjense, ya es el proceso 1, el proceso 2, proceso 3, dependiendo de cómo es val respecto a las condiciones que yo tengo. Este es el único lugar donde un break se acepta, ¿ya? El break es un salto. ¿Qué te dice break? Te dice rompe. Entonces, esto es una estructura de control. Entonces, cuando tú utilices este break, te dice salite de esta estructura y se sale acá. Ya rompe la estructura, rompe y se sale aquí. Este es el único lugar donde nosotros vamos a aceptar un break. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de utilizar el switch en terminología javera me modela un condicional múltiple excluyente. ¿Qué significa excluyente? Que si elijo hacer el proceso 1, los restantes ya no los elijo. ¿Ya? Si elijo hacer el proceso 3, quiere decir que ni P1, ni P2, ni P4 hasta Pn he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, eso es excluyente. Esta sería su semántica operacional.
¿Ya? Ok. Bien, con esa información ya estamos listos para programar, les cuento. Para programar nuestro programa de la ecuación de segundo grado. Pero ya no tenemos tiempo. ¿Sí? O tal vez sí. A ver, 10 minutos. Vamos a hacer. ¿De acuerdo? A ver, vamos a recordar lo que teníamos. ¿Sí? Vamos a intentar hacer aquí. Lo voy a hacer como habíamos escrito, recuerdan, el anterior martes, ¿no? Nosotros acá tenemos, para poder responder, las dos raíces, ¿sí? Nos vamos a ir acordando. Para ello, vamos a calcular, fíjense, vamos a calcular en una otra variable el discriminante. ¿Cuál es el discriminante de la fórmula? Lo que está dentro del radical, ¿no es cierto? Ese es el discriminante. Entonces, para poder calcular estas dos raíces, fíjense, ¿qué tiene este polinomio de segundo grado? A, B, C, conoce. ¿De acuerdo? Y sobre este conocimiento de estos tres coeficientes, voy a ir a calcular estos dos raíces. ¿De acuerdo? Y estas dos raíces luego las voy a empaquetar en un objeto que se llama par de valores. Tatas, lo empaqueto y eso te voy a devolver empaquetadito. ¿De acuerdo? Como una sola unidad de información. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que habíamos dicho? Vamos a preguntar, ¿será que A es igual a 0? Le preguntábamos, ¿no ve? Si A es igual a 0, voy a hacer esto. Pero si no es igual a 0, voy a proceder así. Fíjense, entonces, aquí al medio de esta llave, yo voy a hacer lo que se supone que tenemos que hacer cuando se calcula si A es 0. Si A es 0, ¿cómo se calculaban las raíces? Las raíces decíamos que la raíz x1 iba a ser igual a menos, ¿qué cosa? C dividido entre B. ¿De acuerdo? Esa era la raíz 1. ¿Sí? Y la raíz 2 resulta que también iba a ser lo mismo, ¿cierto? La raíz 2 iba a ser lo mismo que la raíz 1. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Que solamente tiene una raíz. ¿De acuerdo? Listo. Si A era 0. ¿Sí? Pero si ya no es 0, fíjense, así se procede a calcular las raíces cuando el coeficiente A, aquí me falta, ¿no? Cuando el coeficiente A es 0. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Estoy preguntando, ¿A es 0? Y la igualdad de comparación, ¿cómo se escribe en términos de operadores relacionales? Como doble igual. Recuerden que el igual está destinado para la instrucción de asignación. Ya van a tener harto cuidado en eso. Ok, caso contrario, fíjense, yo voy a ir a calcular mi discriminante. ¿Cómo se calculaba el discriminante? Me dijeron que era b al cuadrado, b por b, menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Ese es el discriminante, ¿cierto? Es lo que va en el radical. ¿Estamos de acuerdo? Si no me equivoco, era raíz cuadrada. No, solo el discriminante quiero. La raíz cuadrada es después. Es que yo quiero averiguar si es que ese Sí, discriminante. entonces está bien, está bien. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a preguntar, fíjense, si el discriminante es menor a 0, quiere decir que no tiene raíces reales, ¿cierto? Que tiene raíces que son complejas. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento, si no quisiéramos meternos con las raíces complejas, yo le voy a decir que por defecto la raíz 1 es 0 y la raíz 2 es 0. ¿Ya? Cuando me sale eso, quiere decir que son raíces complejas. Podríamos calcular aquí también las raíces complejas, no hay lío, es facilito calcular, pero por el momento lo dejaremos así. Porque ahorita este par de valores son reales. Entonces, si yo quiero calcular las raíces complejas, yo tendría que decir que este par de valores es un número que puede ser complejo, que puede ser real, que puede ser entero, no. Me voy a complicar la vida. Si prefiero solo reales, ¿ya? Encontrar las raíces reales. Pero si no fuera así, entonces, ¿qué es mi raíz 1? Mi raíz 1 resulta que es a menos b más
sería la raíz cuadrada, fíjense el SQRT, del discriminante, ¿cierto? Todo esto dividido entre 2 por A. ¿Correcto? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la raíz 1. ¿Cuál sería la raíz 2? La raíz 2 sería casi lo mismo. Solamente que aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Restarle, ¿cierto? La raíz del discriminante. ¿Entiende? Disculpe, licenciada, ¿no faltaría unos paréntesis de agrupación? Estos de acá, ¿no? Sí, tienes razón, Sas, porque esto es menos B, todo esto, ¿no? Es el numerador. Y eso de abajo es el denominador. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí estamos bien? Sí. Sí, Inge. ¿Sí, no ve? Ok, fíjense. Puedo calcular así las raíces, puedo calcular así las raíces, o puedo calcular así las raíces. Pero al terminar este proceso, lo único que yo sé es que en X1 y en X2 están las raíces correctas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces esas dos raíces las pongo en mi objeto par de valores y ese par, así bien empaquetadito, bonito, estos dos, te lo voy a devolver como resultado. A ver, veremos si funciona y si no tenemos ningún problema. Veamos, nos vamos a construir un polinomio de segundo grado. Le vamos a decir que el coeficiente A es 0, ¿ya? Y le vamos a decir que esto es 4, el B, y 8, el C. Entonces, ¿qué raíces debería darme? 2 debería darme, ¿no ve? Menos 2 deberían ser sus raíces, ¿cierto? Si calculamos bien, entonces aquí yo le pido a este individuo que me vaya a calcular sus raíces. Este me devuelve, fíjense, no me devuelve 2 reales, me devuelve un objeto que tiene 2 reales, ya que es bien diferente. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, no me devuelve 2 reales. ¿Qué me devuelve? Un objeto que tiene 2 reales, ya menos 2. Bien. Ok, a ver, nos vamos a construir otro polinomio de segundo grado y le voy a decir que esto es 3, que esto es menos 2 y que esto es 8, por ejemplo. Y a ver, vamos a ver qué me calcula, no tengo la menor idea. Le digo, anda a calcular tus raíces. Y nuevamente, no me da, no ve, valor 1, valor 2, no. Me da un objeto en el cual yo tengo los dos valores. Uy, 0, 0. ¿Qué significa? Que tengo raíces imaginarias. ¿Cierto? ¿Es correcto? El discriminante es negativo. A ver, veremos. Calcularemos. El discriminante sería b al cuadrado. Esto es 4. Menos 4ac. AC es 24. Menos 4, 70 y algo. Negativo, menos 4, 70. Sí. Discriminante negativo. Entonces, aquí me ha dicho que sus raíces son imaginarias. ¿A ver? Eso significa eso. Cuando yo le pregunto este objetivo, polinomio de segundo grado, que me dé sus raíces, el 0, 0, ¿qué significa? Que son imaginarias. Quiere decir que su discriminante es negativo. Veamos, a ver, otro polinomio nos vamos a construir. Por ejemplo, uno que no me dé eso. Un polinomio que tenga, por ejemplo, 2, que tenga aquí 8 y aquí que tengamos, por ejemplo, 2. Sería 8, 64 menos 4, está bien. Este me debería dar raíces reales, ¿cierto? Calculamos y sus raíces dice que son. La raíz 1 es esto y la raíz 2 es esto. Debe ser. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entendido. Las condicionales. Ya. Las condicionales son una construcción mental que te permite, fíjate, elegir más de una alternativa de resolución. Alvin, cuando nosotros hemos dicho que queremos calcular las raíces de este polinomio de segundo grado, tengo más de una alternativa de calcular, ¿no ve? Yo calculo así, fíjate,
calculo así si el coeficiente A es 0. Porque si el coeficiente A es 0, yo no puedo utilizar nuestra formulita, ¿cierto? La formulita que tenemos ahí para calcular las raíces, me decía menos B, decía menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC dividido entre 2A. Entonces, fíjate, cuando A es 0, yo corro el riesgo, fíjate, yo tendría que aquí hacer una división entre 0 y eso me va a generar un error. ¿De acuerdo? Eso me va a generar un error. Entonces aquí, ¿yo qué tengo que preguntar? Si el coeficiente A, ¿mi polinomio de qué estilo es? Mi polinomio es así, ¿no ve? AX al cuadrado más BX más C. Ese es el polinomio que hemos modelado. ¿Correcto? Ese polinomito hemos modelado. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos que mi coeficiente A, fíjense, es 0, yo no puedo hacer esta división entre 0. Entonces, quiere decir que mi polinomio básicamente es bx más c. ¿Y cuál sería el valor de la raíz? X menos c, 2 sobre b. Así se calculan las dos raíces. Entonces, fíjate, si a es 0, entonces las raíces se calculan menos c sobre b. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Así serían las raíces. Pero si a no es 0, entonces quiere decir que yo tengo A, B, C. ¿Sí? Lo peor que me puede pasar es que B sea 0. ¿Correcto? En este caso, entonces, probablemente voy a tener raíces imaginarias. Me va a salir aquí. Fíjate, el discriminante yo lo estoy calculando así. B al cuadrado, ¿ya? Menos 4AC. Menos 4AC. Nosotros sabemos que las raíces cuadradas de un número negativo me genera valores imaginarios. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo le digo, mi discriminante lo estamos calculando así. Fíjate. Y en este caso, si es que mi discriminante es menor a 0, yo le voy a decir que mis raíces son imaginarias. Esto es equivalente a decir que mis raíces son imaginarias. ¿Ya? Son imaginarias. Pero si no, ahora sí. Recién calculamos así las raíces. Para eso sirve el if then else. Entonces tengo, fíjate, este es un modo de calcular las raíces bajo esta condición. Y cuando mi A es distinto de 0, entonces tengo dos formas de calcular las raíces. Cuando esto es negativo, entonces mis raíces son imaginarias. Pero cuando esto no es negativo, entonces recién puedo aplicar la fórmula que yo tengo para encontrar las raíces del polinomio de segundo grado. Para eso sirve el if then else. ¿Estamos de acuerdo? Para elegir entre dos alternativas de proceso, una. Y en este caso yo estoy eligiendo, fíjate, esta es una alternativa. Si A es 0, elijo eso. Pero si A no es 0, esta es mi alternativa de cálculo. Pero esta alternativa de cálculo depende del discriminante. Si el discriminante es 0, entonces esta es mi alternativa de cálculo de x1, x2. Y si no, esta es mi alternativa. Fíjense, por cualquiera de los lados, yo me he encargado de definir de manera correcta x1, x2. Como nosotros no podemos responder dos dobles, dos reales, no se puede. Entonces, ¿qué hemos decidido el día martes? Fabricarnos este tipo de objeto que me contemple dos valores reales y le habíamos dicho que este problema me va a devolver un par de valores. ¿Qué me va a devolver? Un par de valores. ¿De acuerdo? Entonces, este es un objeto que es de clase par de valores que representa en mi problema las raíces del polinomio de segundo grado. ¿Quiénes son las raíces? x1, x2, pero yo no puedo retornar, no puedo decirle aquí, fíjense, yo no puedo return x1, x2. No puedo hacer esto, no, porque solamente puedo retornar una cosa. Entonces, estos dos valores, fíjense, lo estoy poniendo dentro de un objeto que estoy construyendo. ¿Y ese objeto de qué tipo es? Es un objeto par de valores. ¿Ya?
Entonces aquí estoy construyendo un objeto par de valores con estos dos valores. ¿Y dónde lo estoy poniendo o con qué nombre lo estoy nominando a ese nuevecito objeto? Con nombre raíces. ¿Ya? ¿Raíces de qué clase es? Par de valores. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo te voy a responder? Te voy a responder raíces. ¿Ya? Raíces. Te voy a devolver el objeto porque este proceso se compromete a devolverme par de valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho. ¿Sí? Entonces, esa partecita ya habíamos razonado el día martes. Esto del par de valores, todo. Lo que nos faltaba era razonar básicamente el método por el cual nosotros encontramos las raíces. Y en este caso, este objeto par de valores lo único que hace es empaquetármelo en una sola unidad de información, estos dos valores. Y lo único que le hemos puesto acá es su capacidad de construir. Cuando yo construyo un objeto de clase par de valores, yo necesito que me envíes dos datos de entrada. ¿Para qué? Para definir los atributos de este objeto, ¿no? Y este es un constructor. ¿Correcto? Sí. ¿Qué acabamos de ver? Interacción. Se puede, Alejandro, pero cuando tú retornas un string, has perdido la noción de lo que se te pide. ¿De acuerdo? Porque a mí me están pidiendo raíces numéricas. No te puedo responder una cadena. ¿Ya? Porque afuera tendrías que hacer un preprocesamiento para sacar. ¿Y cómo responder? A ver, ¿cómo haríamos? A ver, ¿cómo te respondería la cadena? Por ejemplo, 0,133, esta es la raíz 1, digamos. ¿Y cómo separaría la otra raíz? ¿Con punto y coma? ¿Con espacio? ¿Cómo separaría la otra raíz? Es complicado. Entonces, definir un formato, digamos, para la cadena que tú vas a generar, me parece más complicado que utilizar este tipo de objeto en el cual yo puedo encontrar de manera concreta, no ambigua, qué representa cada uno de los valores. ¿Entiendes, Alejandro? Sí, gracias. Eso. Par de valores, a partir de que yo defino esto, fíjense, para este programa, par de valores ya es una palabra reservada por mí, por yo como programador. ¿De acuerdo? Pero solamente para este contexto. ¿Correcto? Porque par de valores no es una palabra reservada del lenguaje, es de mi programa. ¿De cuál atributos? ¿De cuáles atributos? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De este o de este, Alejandro? ¿Del polinomio o del par de valores? Del polinomio. Ok, acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Esto qué cosas se denominan? Estos son atributos. ¿Cierto? ¿Esto qué es? Es el constructor. ¿Estos qué son? Datos que necesito como datos de entrada. Datos de entrada para construir un objeto de clase polinomio. ¿Estos qué cosas son? Estos son los datos de entrada. ¿Cierto? Entonces, si aquí le digo A igual a A, va a decir el dato de entrada A, establecerlo con lo que está trayendo el dato de entrada A. Ah, no quería hacer eso. Yo quería agarrar este dato de entrada que recibo y ese resultado ponerlo como contenido del atributo A. Entonces, en este caso yo le digo this A. Entonces, cuando yo le digo this A, está haciendo referencia a este A. Y cuando yo digo A solito, está haciendo referencia a este A. ¿Se entendía? Sí. Eso. ¿Ya? En el método calcular raíces. Muy bien, buena pregunta. En el método calcular raíces, fíjate, ¿qué es lo que va a suceder en el método calcular raíces? Yo vengo aquí a calcular raíces.
Cuando yo le pregunto, A es igual a 0, busca aquí, ¿no ve? Aquí hay A, dice no hay A. Entonces aquí, en este ámbito local, no hay A. Entonces, ¿dónde va a venir? Va a venir al ámbito general del objeto. Fíjense, va a venir al ámbito general del objeto y resulta que ese A es este A. ¿Ya? Es este. ¿De acuerdo? ¿Por qué no necesitamos poner this? ¿Por qué aquí no necesitamos poner this A? El A de este objeto. Porque aquí no hay otro A que le ensombrezca a este A. ¿De acuerdo? Aquí no hay otro A. Fíjense en este ámbito que está definido por el calcular raíces. No hay otro A que me genere confusión. Entonces, cuando yo digo A en este objeto, si no hay un A aquí, entonces automáticamente es el atributo. ¿Se entiende, Alejandro? Sí, disculpe, licenciado, una consulta. Debajo de doble discriminante lo que dice, ¿cómo se llama eso? X1 igual a 0 y X2 igual a 0. Esa es una asignación, son asignación. Estoy asignando por defecto valores a X1 y X2 con 0, por defecto. Y luego, dependiendo de la situación, o reafirmo el valor o los cambio. Estos son asignaciones. Acá, ¿qué es lo que he hecho? Esos son declaraciones, ¿no es cierto? He declarado la variable X1 como real, la variable X2 como real, la variable discriminante como real, la variable raíces como par valores. ¿Ya? Y estos son locales a este proceso. ¿De acuerdo? Cuando yo uso A, cuando yo uso B, fíjense, cuando yo uso A, estoy usando el atributo A. Cuando yo uso C, estoy usando el atributo C. Cuando uso B, estoy usando el atributo B. La única vez que yo necesito explicitar this.b es que por aquí yo haya, por ejemplo, declarado así, ¿no ves? Si yo aquí le he puesto un doble B, entonces aquí yo ya tengo un conflicto. Cuando digo B, va a buscar el B de este ámbito. Pero si yo quiero hacer referencia al atributo B del objeto, entonces aquí, en esta situación, tendría que hacer explícitamente this B. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí, disculpe, ¿y si no pusieras X1 igual a 0 y X2 igual a 0? En este caso no va a pasar nada porque tenemos todo cubierto. ¿Ya? Si digamos lo vamos a colapsar, fíjense, lo voy a comentar. Esos dos slashes sirven para comentar, no pasa nada. Porque ya sea por aquí, por aquí, por aquí, por todas las alternativas, algún día voy a definir X1, X2. ¿Ya? Porque no todas las alternativas he cubierto. Y por cualquiera de ellas he definido X1, X2. En este caso particular no pasa nada, pero en otros casos te va a reñir. ¿En qué casos tendría que sí o sí asignar? Cuando, por ejemplo, yo hago esto, fíjate, en vez de decir esto, yo le digo así. En caso de que el discriminante sea mayor o igual a 0, le digo, ¿cierto? En caso del discriminante. Entonces aquí mi pregunta la voy a cambiar. En caso de que el discriminante sea mayor o igual a 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Pero eso voy a hacer. Caso contrario, hago nada. Por el else, fíjate, no tengo nada. ¿Cierto? Por el else vamos a hacer nada. ¿Correcto? Entonces, fíjate que ya me está riñendo. Antes de que empiece a hacer nada, ya me está riñendo. Me está diciendo, la variable x2 puede no haber sido inicializada. Porque cuando tú vienes por aquí, solamente si A es 0, defines valor de x1, x2. Si A no es 0, solamente si el discriminante es mayor o igual a 0, defines valor para x1 y x2. Pero si no fuera, no hay valor para x1, x2. Entonces aquí te está riñendo, te está lanzando un warning, te está diciendo x1, x2 no tienen valor definido. ¿Correcto? Sí, está bien, muchas gracias.
Vamos a volverlo a poner como está. Ahora sí. Este está completito, ¿no? Hace todas las opciones. Compila. Sí, ya está. Era menor Ok. que Inge. Sí. Esto era menor que 0, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Correcto? Eso. Entonces, acaban de hacer su primer programa orientado a objetos en serie, digamos, que en el cual ustedes pueden identificar más de un tipo de objetos que forma parte de la solución del problema. Y hemos hecho interacción, hemos hecho condicionales, hemos hecho prácticamente todo lo que tendríamos que haber utilizado de lo que sabemos hacer. Fíjense que para programar todo lo que hemos avanzado la primera semana no sirve. Lo que hemos avanzado la segunda semana no sirve. Lo que hemos avanzado la tercera semana no sirve. Estamos avanzando la cuarta semana no sirve. Y lo que vayamos a avanzar la quinta semana, lo que hayamos avanzado de la primera a la cuarta no sirve. ¿De acuerdo? Entonces no pueden dejar nada suelto. ¿Ya? Se los voy a subir las diapositivas y en las diapositivas hay ejercicios. ¿Ya? Sí, pues está ahí. ¿Qué nos pasa, jóvenes? Uy, qué barbaridad. ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Qué barbarie es eso? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo es posible que me preguntes eso a estas alturas de tu vida? Aquí está. Igual, entras a Moodle y miras todo. ¿De acuerdo? Acá está. Tenemos 3 semanas para practicar. No, 2 semanas nada más. ¿Cierto? Y los exámenes van a ser presenciales. Ya tenemos aulas inclusive. Ok, entonces nos vemos el día martes. ¿De acuerdo? Disculpe, licenciado, una consultita más. ¿De acuerdo al tipo de interacción cambia la posición de la flecha o algo así? Sí. La flecha te determina la dependencia funcional, o sea, quién colabora con quién o quién requiere de la ayuda de quién. Entonces, por ejemplo, el auto requiere la ayuda del motor, no al revés. Ya, el chofer requiere la ayuda del auto, no al revés. ¿Correcto? La computadora va a usar la impresora, no al revés. Y entonces la flecha tiene ese sentido. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. ¿Por qué? Nos vemos el día martes, jóvenes.